El Centro de Estudios para la Salud se complace en presentarles la primera entrega de la serie Hablan los directores, con las vivencias, experiencias de la epidemia del COVID en sus respectivos centros de salud. En esta ocasión tenemos como invitado al doctor José Joaquín Puello Herrera, prestigioso médico dominicano, maestro de la medicina y presidente de la ciudad sanitaria, doctor Luis Eduardo Aybar. Bienvenido, doctor. Héctor, un gran placer estar contigo en estos momentos. Pidiendo excusa, Héctor, porque acabo de regresar del hospital y prácticamente me conecté contigo para cumplir con esta promesa que te había hecho de que conversáramos un poco sobre este tema tan acuciante para la sociedad dominicana. Sí, muchas gracias, doctor, por el esfuerzo. Me gustaría de inicio que usted hiciera como una panorámica de cuáles han sido las vivencias, cuál ha sido el comportamiento de esta epidemia del COVID en la institución que usted dirige, la ciudad sanitaria Luis E. Aybar. Bueno, simplemente para ponerlo en perspectiva, Héctor, que la gente recuerde que al inicio de la pandemia, que realmente, Héctor, para hacer un recordatorio a la gente que nos está viendo, realmente la primera noticia que nosotros tuvimos fue a mediados, casi finalizando el mes de enero del año pasado, cuando pensábamos que íbamos a enfrentar simplemente una gripe. Eso es lo que se decía al principio, ¿no? Pero inmediatamente la pandemia comienza, pues entonces comenzó a funcionar allá en la ciudad sanitaria, sobre todo Secanot. Ya el edificio nuevo de Secanot, Héctor, que alberga, y digo alberga porque está terminado, alberga todo lo que tiene que ver con los grandes quirófanos de neurocirugía, sobre todo de muy alta tecnología, y los quirófanos de muy alta tecnología de oftalmología y el Centro Nacional de Accidentes Cerebrovasculares. Y digo esto un poquito entre paréntesis, porque ese va a ser el gran centro del país para atender los casos de accidentes cerebrovasculares, que es un número, Héctor, aproximadamente de unos 27,000 dominicanos sufren de accidentes cerebrovasculares. Más de la mitad de ellos mueren. Y cuando abramos ese centro, que está terminado con todo su equipamiento, etcétera, va a ser como una misa de salud. Bueno, entonces abrimos primero Secanot con 36 camas, pero a medida que nos fuimos dando cuenta de que íbamos a enfrentar realmente una verdadera pandemia, entonces el presidente Abinader dio la orden de que abriéramos el hospital materno infantil, que estaba terminado también. De las 10 instalaciones nuevas de la ciudad sanitaria, nosotros teníamos en ese momento 9 terminadas, una que está todavía por terminarse en las próximas semanas. Y fue realmente una buena decisión, porque eso permitió, Héctor, que ese hospital materno infantil, que es enorme, es un hospital de 9 plantas, 2 para abajo y 7 para arriba, que ahí tuviéramos en principio cerca de unas 72 camas de cuidados intensivos. Y luego pudimos llevarla a más de 110 camas rápidamente. Entonces, ese fue el inicio de la unidad de cuidados intensivos de la ciudad sanitaria, dividido en dos: materno infantil por un lado, y Secanot, que comenzó primero que el materno infantil. ¿Qué ha pasado, Héctor, después de esos primeros meses? Y lo primero que yo debería decirte, y lo digo sin ningún rubor, porque realmente eso fue lo que pasó, no sabíamos de qué se trataba la enfermedad. Creíamos que era una enfermedad puramente pulmonar, hasta que nos empezamos a dar cuenta que no era así, que esto es una enfermedad que afecta esencialmente los vasos sanguíneos, y al afectar los vasos sanguíneos, pues entonces afecta toda la economía
del ser humano, entiéndase bien, cerebro, corazón, riñón, pulmón, hígado, intestinos, prácticamente toda la economía humana es afectada por el coronavirus, el SARS-CoV-19. Y esto nos permitió, Héctor, ir aprendiendo poco a poco de cómo nosotros debíamos enfrentar esta enfermedad. El mundo no lo sabía. No teníamos ni idea de cuáles eran los medicamentos que debíamos utilizar, pero hemos ido aprendiendo. Y para terminar esta primera pregunta, te puedo decir, sin lugar a dudas, sin equivocación, Héctor, de ninguna especie, que los médicos dominicanos sí sabemos tratar el COVID. Ya sí, ya sabemos cómo lo tratamos, cómo podemos sacar a un paciente de una complicación. Estamos al día de los medicamentos que se usan y lo ha demostrado el hecho de que a medida, y esto sí te lo quiero decir con números, que fuimos avanzando en la pandemia, tú recuerdas que muy al principio, Héctor, la mortalidad llegó a estar en un 5%. Hoy que tú y yo estamos hablando, hoy la mortalidad está en 1.1%, lo que quiere decir que hemos aprendido por un lado y por otro lado el hecho de que la gente accedió a vacunarse, que no hay ninguna duda que es una herramienta fundamental para la detención del coronavirus. Sí, doctor, ahora que usted habla del tratamiento y he visto tanto, hemos visto en la prensa comentarios, informaciones acerca de la ivermectina, se me ocurre preguntarle al día de hoy, ¿qué opina de la ivermectina? No tenemos estudios realmente que sean lo suficientemente precisos sobre la ivermectina y todavía se está estudiando este antiparasitario. A la gente que nos está viendo, que sepan que este es un medicamento que se usa para tratar las enfermedades parasitarias, sobre todo un parásito que tú y yo conocimos muy bien en nuestros años de la Escuela de Medicina, que hace mucho tiempo, que es el Strongyloides stercoralis. Y este medicamento que fue descubierto por un profesor japonés, pero realmente no tenemos, como te digo, no tenemos la evidencia científica de que realmente funciona como habíamos pensado al principio. Ahora bien, mira, Héctor, yo no lo critiqué al principio porque tú y yo somos médicos y sabemos que muchas veces nosotros utilizamos medicamentos por compasión, aunque sabemos que ese medicamento no tiene lo que nosotros esperamos en cuanto a sus efectos. Sin embargo, los utilizamos a veces como compasión, porque no tenemos en ese momento nada más que darle al paciente. Pero afortunadamente ya sí tenemos medicamentos para tratar directamente el COVID-19. Bueno, en ese sentido, el uso que nosotros le hemos dado a medicamentos que tienen que ver con la etapa más crítica de la enfermedad, que es la producción de una molécula que es sumamente inflamatoria, que se llaman citoquinas. Nosotros ya teníamos ese medicamento que se utiliza en la artritis reumatoidea para tratar lo que se llama la tormenta de la citoquina, pero nos fuimos quedando cortos. Yo hablaría de mediados de año, probablemente agosto, por ahí del año pasado. Pero a medida que fuimos aprendiendo cómo deberíamos tratar las complicaciones, surgió entonces el uso de un medicamento de uso común de hace muchos años, que es un corticosteroide, se llama dexametasona, que es un gran antiinflamatorio. Entonces nos dimos cuenta que definitivamente los pacientes mejoraban con este medicamento. Y hoy día, sabemos ya que tenemos otro tipo de medicamentos, que por cierto, me comentaba
el ministro de Salud, nuestro buen amigo Daniel Rivera, que tú conoces muy bien porque fue director del Cabral Ibáez hace unos Sí, años. sí, sí, lo Y, visitamos por allá. no, y un médico en ejercicio, un gran médico, un médico en ejercicio, o sea, que es un médico de todos los días. Y Daniel me comentaba hace unos días, hace muy pocos días, que ya está aquí en el país unas 1.000 ampollas, son un poquito más de 1.000 ampollas del Regeneron, que es uno de los medicamentos que se le dio al presidente Trump. Es un anticuerpo monoclonal, no voy a entrar en detalle de cómo funciona, pero es un anticuerpo que ataca el virus, inmediatamente entra al cuerpo humano. Lo que quiere decir que no siendo una vacuna, es un medicamento que tenemos hoy día para atacar directamente el virus antes de que produzca daño. Y hay cosas tan curiosas en esto del virus, que la metformina, que es un antiglucemiante, es un medicamento que usan los diabéticos para bajar el azúcar. La metformina también tiene un efecto antiviral. Muchos diabéticos no se complican porque están tomando la metformina. Entonces es interesante todo lo que nosotros hemos venido aprendiendo sobre el coronavirus. Y ahora sí te puedo decir que la Universidad de Oxford informó, y este es un detalle que a uno, la verdad que le llena de sorpresa, ¿no? Ellos lograron, y esto yo lo conozco muy bien, porque el hospital donde se hizo este estudio fue el hospital donde yo estudié en Inglaterra, en la Universidad de Oxford. Ellos lograron contagiar a mamíferos grandes de un zoológico que está a unas 40 millas de Oxford, el zoológico de Reading. En mis años en Inglaterra lo conocí muy bien. Y ellos lograron ahí contagiar a los camellos que están ahí, las alpacas, que es uno de los animales de los Andes, y a las llamas, que es otro animal de las alturas. ¿Y qué encontraron? Encontraron que cuando ellos contagian a esos grandes mamíferos de las alturas de Los Ángeles y el camello, que es un mamífero del desierto, producen una enorme cantidad de anticuerpos. Entonces, ese es el otro tema que está ahora en la palestra de la lucha contra el virus. Ahora sabemos que los anticuerpos que estos animales enormes producen, y lo producen por litros, por así decirlo, o por cientos de litros cada animal de esto, y produce anticuerpos que atacan el virus en los primeros momentos que el virus ataca a una persona. Desde el punto de vista práctico, ¿qué significa eso, Héctor? Bueno, eso significa que si uno da positivo en la PCR y comienza a tener los primeros síntomas del virus, aunque la mayoría de la gente va a ser asintomática, usted puede inyectarle esos anticuerpos y detiene la infección. Sí, doctor, usted ha hablado de una experiencia muy grande de ese complejo con Sí, los así es. pacientes con COVID, pero el número ha sido grande porque ningún otro centro de hospital ni clínica privada puede tener tantos pacientes internos al mismo tiempo. Entonces, el número de pacientes que han manejado ha sido muy grande. Muy grande. Bueno, tú solamente calculas que 36 camas de Secanot, más unas 150 camas, un poquito más de 150 camas de cuidados intensivos del materno infantil. Y de hecho, tenemos la autorización de las autoridades sanitarias y del propio presidente de que nos mantengamos en expectativa por si acaso, Héctor. Como los niños han retornado a las escuelas, todavía es muy pronto para valorar qué va a suceder con el retorno de los niños a las escuelas. Y entonces la expectativa es esa. Está cerrado, quiero decirlo ahora con mucha satisfacción, el materno infantil está cerrado porque no nos llegan pacientes.
Tan sencillo como eso, Héctor. Y en la oficina de triaje que teníamos ahí, que eran docenas y docenas de pacientes, las ambulancias llegando, las ambulancias yéndose, ambulancias que traían gente ya fallecida, fueron meses de mucha angustia para nuestros médicos, a quienes yo felicito muy calurosamente aquí conversando contigo. Oye, qué gallardía, Héctor, la de los médicos dominicanos, esos muchachos jóvenes exponiendo sus vidas simplemente para salvar las vidas de otros. Y de hecho, fíjate que el Colegio Médico ha dicho que la mortalidad entre la clase médica, médicos solamente, sobrepasa los 50 médicos que murieron de COVID en nuestros hospitales. Entonces, ahora la situación es que el materno infantil está cerrado, pero está en expectativa, por si acaso hay que reabrirlo. Y el clínico quirúrgico, que es el gran hospital de la ciudad sanitaria, nosotros tenemos preparados toda la emergencia, que es enorme, tiene el tamaño de una cancha de fútbol, la emergencia clínica y la emergencia quirúrgica, para en caso de que haya un rebrote del coronavirus. Ese es un tema interesante, Héctor, el rebrote. ¿Por qué yo hablo de que es interesante el rebrote? Bueno, por dos situaciones. Primero, porque tenemos la Delta. La variante Delta está en el país. Sin embargo, no hemos notado, y gracias a Dios, uno debe darle a la Virgencita de la Altagracia, no hemos notado un incremento sustancial de los casos de COVID. No lo hemos notado. La respuesta, si la gente me pregunta y me lo pregunta cada rato, la respuesta yo te la puedo decir, Héctor, la respuesta es la vacunación. No hay ninguna duda. El hecho de que tengamos 5 millones de personas con 2 vacunas, un número importante que casi llega a los 800,000 con 3 vacunas. Pero además de eso, un número importante que puede llegar a los 2 millones de personas ya con una vacuna. Lo que quiere decir que en términos epidemiológicos, en términos puramente epidemiológicos, nosotros estamos muy cercanos a lo que pudiera ser la famosa inmunidad comunitaria. Y por eso es que no vemos esa gran cantidad de pacientes que se están infectando. Y por otro lado, el hecho de que una parte importante de los pacientes con comorbilidades, una parte importante, este es un tema a discutir, una parte importante de los pacientes con comorbilidades se han vacunado. Pero también te puedo decir algo que es muy triste. Casi el 100% de los que han muerto allá en la ciudad sanitaria fueron las personas que no se vacunaron. Y de hecho, los 10 pacientes que tenemos hoy tú y yo estamos hablando en este programa, los 10 pacientes que son los únicos que tenemos internados, 9, en Secanot, ninguno de esos pacientes se ha vacunado. Pero hemos aprendido tantas cosas que es increíble en un lapso de 1 año y casi 9 meses lo que nosotros sabemos hoy día del coronavirus. Doctor, precisamente mi pregunta final va relacionada con las lecciones aprendidas. Las lecciones aprendidas frente a lo que pudiera venir de una nueva ola, de nuevos contagios, ahora que se está hablando de que ha aumentado un poquito, y una preocupación muy grande que surgió aquí cuando una funcionaria norteamericana relacionada con el área de la salud pronosticó, yo no sé qué proyección ella hizo, si fue algún estudio en el país, una proyección latinoamericana de que iba a haber una gran rebrote en el mes de octubre. ¿Qué usted opina de eso y qué me dice de las lecciones aprendidas para aplicarlas en el futuro? Sí, yo vi la información que ella brindó a la luz pública. Pienso, Héctor, quizá podría equivocarme, pero con la experiencia que yo tengo como médico, lo que pienso es que ella estaba visualizando las variantes. Entonces estaba visualizando la Delta,
la Delta Plus, que es la otra variante que está en camino. Hay una variante, la C12 de África, de Sudáfrica, que es una variante sumamente contagiosa, y una variante de Brasil, la P2, que ocurrió en Manaus, y esas variantes son altamente contagiosas. Supongo que ella estaba dando una voz de alarma, estaba encendiendo el semáforo rojo. Yo no hice ningún comentario porque también pienso, Héctor, que en buen dominicano a veces es mejor poner candado antes que nos roben. Es preferible uno decir que va a pasar algo muy trágico y equivocarnos, pero lo contrario, Héctor, es muy grave. Sí. Decir que todo está bien y que entonces tengamos un rebrote importante, eso sí es grave en medicina. Entonces, no la critico por eso, hay que esperar lo que va a suceder. Ahora, yo sí te puedo hacer un comentario, y un comentario que no es el comentario teórico, es un comentario de la prueba del día a día. No hay ninguna duda, repito, Héctor, no hay ninguna duda que la vacuna Sinovac que nos vino de China es efectiva, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, como es efectiva la Pfizer, como es efectiva Moderna, como es efectiva la del Instituto Gamaleya de la Sputnik de Rusia, como es efectiva la AstraZeneca. Pero Héctor, ¿quiénes se vacunaron con AstraZeneca aquí en el país? Los médicos. Y mi pregunta es, ¿ha habido un muerto después que nos vacunamos? No. Lo que quiere decir que la vacuna AstraZeneca, utilizada en Inglaterra, ¿verdad? En Europa por millones y millones de personas, funciona. Todas las vacunas tienen un efecto sobre el coronavirus, sobre la variante alfa, sobre la gamma, sobre la delta, sobre todas las variantes. Ahora bien, siempre va a haber un porcentaje, por cierto, todavía mínimo, de personas que aunque se vacunen, no se inmunizan, porque las vacunas no son 100% seguras, 100% efectivas. Mira, Héctor, la gente de Johnson dijo que su vacuna era prácticamente 100% efectiva. No es verdad. Ya Johnson acaba de anunciar hace 72 horas que va a haber que ponerse una segunda dosis de la vacuna Johnson & Johnson. Y apenas ayer, el presidente Biden se puso una tercera dosis, habiéndose puesto 2 dosis de Pfizer. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Que la gente entienda, Héctor, que la gente entienda, que la gente comprenda, que la gente se mete en su cerebro que la vacuna es efectiva y que es una herramienta fundamental para detener el contagio. Como fundamental es esto que yo tengo. Yo vengo del quirófano y yo me pongo 2 mascarillas para operar todavía, y yo estoy 3 veces vacunado y tengo los anticuerpos altísimos, pero debemos todavía seguir usando la mascarilla por aquello de que no sabemos ¿qué hace este bendito virus? Le digo bendito de manera peyorativa, ¿no? Porque el virus, yo que estoy vacunado y estoy inmunizado en este momento, pero yo puedo obtener el virus y alojarse en mi nariz y traspasárselo a uno que no esté vacunado. Entonces, esa es la razón por la cual la vacunación debe ser el norte de nosotros los dominicanos, y seguir las instrucciones del Ministerio de Salud, de las autoridades de nuestros hospitales, nuestros centros de trabajo, porque no hay ninguna duda de que ese es la vacunación junto con la mascarilla y por supuesto ese distanciamiento que debemos todavía conservar es lo que va a hacer que el virus se detenga, porque el virus, y te termino con esto, yo he repetido esto muchas veces a modo de chance, pero hay una verdad detrás de esto. Héctor, el virus
no va a ir al play a ver al Escogido y al Licey jugando. El virus va a ir al play a contagiar. El virus no va a los bancos a cambiar dinero. El virus no va a ninguna boda a beber trago. El virus no va a funeraria a dar pésame. El virus no va a comprar huevos al supermercado. La única función del virus es contagiar. En la medida en que nosotros lo detengamos, en esa misma medida, proporcionalmente, vamos a detener la pandemia y volveremos a una vida cotidiana muchísimo más normal. Y yo espero que así sea, espero en Dios que así sea para diciembre de este año. Así esperamos todo, doctor. Bueno, el Centro de Estudio para la Salud se ha complacido en presentar hoy al doctor José Joaquín Puello Herrera en una interesante, prácticamente una conferencia sobre el COVID, con una panorámica interesantísima de lo que ha sucedido en el hospital, en la plaza, en el centro complejo Luis Eduardo Aybar. Muchas gracias, doctor Puello, por aceptar nuestra invitación y por esas excelentes informaciones. Gracias a ti, Héctor, y a tu orden para lo que te pueda servir. Tú sabes que decía Einstein que el conocimiento humano es patrimonio universal. Si usted conoce de algo, dígalo, porque la ciencia no nos pertenece a nadie, nos pertenece a todos, absolutamente a todos. Así es, pues muchas gracias, doctor, y a nuestra audiencia. Hasta la próxima entrega de Hablan los Directores.